Montar un negocio, no sabía ni si iba a volver a cocinar cuando yo lo dejé, o sea, era una necesidad vital, era como después de 12 años, más los que me habían llevado hasta ahí, pues yo sentía que había llevado un ritmo demasiado fuerte y estaba muy satisfecho con lo que habíamos conseguido, pero al mismo tiempo sentía una especie de... me había enjaulado yo mismo en una jaula de oro, en una zona de confort, que no es que fuera un confort, pero en el fondo sí lo era, porque al final, aunque tengas estrellas y tal, pero si tú no sientes que lo que cocinas es realmente algo que tiene que ver con tu libertad y con lo que tú quieres expresar, sino que ya estás bastante sujeto a la opinión externa, al reconocimiento, a dónde te ha puesto el establishment, te resta mucha creatividad, te resta mucha libertad para hacer, te da miedo, al final a todos nos da miedo saltar porque nos da miedo el vacío, ¿no? Y en lugar de saltar muchas veces pues construimos jaulas, que es donde están nuestras certezas ahí, ¿no? Ahí nos quedamos encajados porque ahí hace calor, ¿no? Y tenemos ahí nuestro refugio, pero claro, nos empobrece también, y si uno mira para adentro, pues claro, dices, ostras, te da un poquito en la conciencia, porque dices, ostras, igual estoy vagueando un poco, ¿no? Podría hacer otra cosa. Bueno, un proceso, que eso va pasando, y que yo empecé a ver un poco que necesitaba hacer más cosas, hacer algo diferente, y me sentía con mucho miedo de hacerlo en esa jaula, porque suponía que, digo, bueno, aquí nadie me va a entender tampoco, o sea que... Y dije, bueno, pues la única salida que veía era como parar. Aparte que luego también cuando una lección muy importante que aprendí es que hay que parar, porque si no paras, ¿en qué momento dejas de hacer lo que quieres y solo gestionas problemas, lidias con el día a día, con la agenda, con todo lo que te dicen que hay que hacer? Y hasta qué punto, qué porcentaje de eso has decidido tú hacer, ¿sabes? Entonces, claro, todo lo que digo seguramente nos encantaría a todos, poder elegir qué hacer, a qué decir que no, a qué decir que sí, o sea, que no es un problema que sea algo aislado, seguramente nos pase a todos. Pero bueno, a mí me pasa de una manera como muy presente y dije, pues para, tío, si no puedes seguir, para. Y paré. Pero al parar no sabía si iba, digo, bueno, si yo no quiero esto otra vez, entonces si no quiero esto, vamos a ver qué pasa. Y fue un poco mágico, fue parar, y en cuanto paras, por eso digo que es una lección que aprendí muy importante, y dices, en cuanto paras y dices, ya no estás gestionando problemas, primero empieza como que tu mochila se empieza a liberar de piedras, ya empiezan a caerse por ahí por el bolsillo de abajo, y tú empiezas a estar más ligero. Y como quizás sí que hay una naturaleza ahí creativa o una naturaleza inquieta, pues en el momento en que tú le das descanso a la cabeza y al músculo, pues empieza a volver a tener ganas de, y a crear, y a pensar en ideas, y ahí empezó a fraguarse como, ostras, si yo volviera a cocinar, ¿cómo lo haría? ¿Cómo me gustaría que fuera mi restaurante? Y así un poco se fragua The Stage. Pero ya te digo que no... Esto no sé si lo he dicho nunca así de claro, pero yo nunca dejé el Club Ayar porque quisiera montar un negocio propio. Jamás tuve, ni tengo, mentalidad de empresario. Creo que de hecho soy un pésimo empresario. Fatal, horrible. Esto es una suerte brutal. Por eso me pellizco todos los días y doy gracias por tener un estudio de creatividad, un restaurante y que podamos hacer las cosas.